Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, y ahora vamos directo a la columna de Thelma Luzzani. Así es. Bueno, antes de empezar la columna, quiero decir una palabra. Adelante. No, quiero completar una cosa que me acordaba de lo que estábamos hablando en la entrevista anterior con Fernando Casado, la excelente entrevista que nos dio Fernando Casado, y es que en Venezuela hay 4 millones de milicianos movilizados para defender el país. Esto es muy importante porque a la defensa externa, como decíamos, tanto de Rusia como de Brasil, como de los acuerdos con China México, también, perdón. Acuerdo con China también en ese sentido. No, eso no lo sabía, ¿ves? Acuerdo con Sí, China. sí. Entonces, además de eso, hay una defensa interna, los milicianos, que son justamente civiles, que también toman un rol militar para defender a la patria. Bueno, y mi columna se va a referir a nuestra patria, porque la Argentina, como hablábamos antes, tiene una importancia geopolítica enorme. Y muchas veces nosotros, claro, como vivimos acá, no nos damos cuenta. Se produjo esta semana, entre el 19 y el 21, la Conferencia Sudamericana de Defensa, que es algo común. Esta conferencia reúne al jefe del Comando Sur, no al ministro de Defensa de Estados Unidos, sino al jefe del Comando Sur, que es la parte militar que Estados Unidos tiene reservado para dominarnos, con todos los ministros de defensa de Sudamérica. Y esto se produjo muy calladamente, como decía al comienzo, porque la verdad que la prensa lo cubrió pésimo. Y fue muy importante. Te digo que parte de lo que pasó lo leí en la prensa cubana y en la prensa chilena, porque acá nada. ¿Y qué? Voy a ir directamente a lo importante. El almirante Alvin Halsey, que es el jefe del Comando Sur, que sucede a la generala Laura Richardson, dijo 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales. Una tiene que ver justamente con la importancia del sur. Él lo dice así directamente, especialmente el estrecho de Magallanes y el pasaje Drake. Son estratégicos para Estados Unidos y por lo tanto el Pentágono va a fortalecer el dominio marítimo contra la incursión, obviamente, de la maligna China. Claro. Esto lo digo yo, no son las palabras de Halsey, pero ahora sí le voy a leer lo que él dice. Dice, la presencia y la influencia de China tienen consecuencias de largo alcance en todos los ámbitos, especialmente en el cono sur, donde líneas de comunicación marítima vitales, como el estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, funcionan como cuellos de botella estratégicos que podrían ser utilizados por el Partido Comunista Chino para proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones y la neutralidad de la Antártida. El resto del discurso del jefe Halsey lo que hace obviamente es machacar en que ellos nos están ayudando. O sea, obviamente están tratando de que China no sea tan mala y atente contra nuestra soberanía. Todavía le tenemos que dar las gracias, ¿viste? Entonces, lo que sí es cierto de lo que él dice es esto, que nosotros lo hemos resaltado muchísimas veces, sobre todo cuando hablamos de las Islas Malvinas y cuando nos preguntamos por qué hay una base militar de la OTAN en las Islas Malvinas y por qué tanto dinero del Reino Unido y de Estados Unidos va a las Islas Malvinas. Efectivamente, hace rato que lo venimos diciendo, tanto el estrecho de Magallanes como el pasaje Drake son lo que él llamó, en inglés se dice choke points, que son justamente zonas de estrangulamiento o cuellos de botella. Hay muy pocos en el mundo, ahora los voy a nombrar, y es donde pasa parte importantísima del comercio internacional. El 80% del comercio internacional va por estos lugares que se llaman choke points o cuellos de botella. Anoté algunos porque fíjense que en casi todos hay justamente alguna base británica o de la OTAN o de Estados Unidos. Gibraltar, por ejemplo, el Canal de Suez, Bab el Mandab, el estrecho de Hormuz, donde están también el tema de Yemen, el estrecho de Malaca en el Indo-Pacífico, el Bósforo y Dardanelos, nada menos que en Turquía, que conecta el mar Mediterráneo con el mar Negro, el Canal de Panamá, el estrecho de Magallanes, pasaje Drake,
y el estrecho de Bering, que es entre Vladivostok, o sea, entre Rusia y Alaska, Estados Unidos, donde estuvieron la semana pasada Vladimir Putin y Donald Trump. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Primero, porque ¿cómo decir? La palabra casi descarada de una posible militarización fue dada en esta conferencia. Nosotros hemos hablado de la primera visita de Halsey ya en este programa, comentando cómo él no pidió permiso, sino que directamente fue a la base naval de Ushuaia y ya advirtió que va a haber personal militar de Estados Unidos, cosa que por supuesto el gobierno de Javier Milei acordó rápidamente. Eso fue en abril de este año, ¿no? En abril de este año, exactamente, para justamente manejar esa zona. Esto fue en abril. Y ahora viene nuevamente a subrayar no solo a la Argentina, sino a todo el continente la importancia de que nos cuadremos, todos nosotros, todos los sudamericanos, y sigamos la línea que propone el Pentágono. Hubo un número 2 con él, que su nombre es Detlefson, el nombre es Robert, no sé si Robert o Roosevelt, porque hay de las dos maneras. En la página del gobierno argentino dice Roosevelt, de nombre, no de apellido. Y este hombre, que es un subsecretario, o sea, subministro de Defensa Nacional y del hemisferio, o sea, de todo el continente, lo que subrayó, y es lo que quiero decir porque me preocupa, algo así como, no tenemos ganas de estar en guerra con China, pero, o sea, ese pero es fatal, ¿no es cierto? No tenemos intención de estar en guerra con China, pero sí vemos afectada nuestra soberanía, las fronteras, los puertos. Ahí pensé en el puerto de Chancay, que tienen una irritación los estadounidenses con ese puerto en Perú, que es chino y es de primerísimo nivel tecnológico. Y el espacio, si ellos, los chinos, atentan contra esos 3 lugares, nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? No tenemos más que defender esa soberanía y nuestra seguridad nacional. Así que nada, mi columna es esto, es alertar sobre la agenda militar de Estados Unidos en la región y alertar que esto de la guerra contra las drogas es la vieja narrativa, como comentaste vos, con Noriega, con el Plan Colombia, la vieja narrativa de Estados Unidos cuando se acabó el peligro rojo, porque cayó la Unión Soviética y ya no tenían cómo militarizar la región, bueno, aparece el combate contra el narcotráfico. Claro. Es la vieja historia de un supuesto peligro de narcotráfico por el cual hay que defenderse. Una última aclaración, lo leí en algún lado, no me acuerdo dónde, así que no voy a poder dar la autoría, pero me gustó alguien que dijo, pero ¿desde cuándo un combate al narcotráfico como algo político? Si los narcotraficantes lo único que quieren es ganar plata, en todo caso es una cuestión de mercado, ¿no? Así que bueno, nada, eso. Me parece que tenemos que estar alertas al peligro. No, solo agregar una cosa a lo que decía Telma, que es verdad, que fue costando encontrar bastante información sobre esta reunión, ¿no? Pero en la misma estuvo también el ministro Petri. Sí. Bueno, ¿no? Claro, era el dueño de casa. El dueño de casa. Y remarcar que Petri dijo que este encuentro era muy importante porque ratifica la decisión del presidente Milei de alinearnos con la administración Trump. Claramente ubicando hacia la Argentina. Tendría que haber hecho subordinarnos. Exactamente. Y para agregar que en América Latina, dijo textualmente, tenemos organizaciones criminales que operan internacionalmente y deben ser combatidas. Como decía Paula, un alineamiento total y además dando un aval a estas agresiones y estas acusaciones falsas contra el gobierno de Venezuela. Tremendo. Lo cual es peligrosísimo también para nuestro país, los alineamientos y las posiciones internacionales que está tomando el gobierno de Milei. Así es, subordinación estratégica. Sí, Atilio también tenía ganas de comentar algo. Fede, Atilio, a ver. No, Fede. Dale. Bueno, no, simplemente sumar un elemento al análisis, me parece muy relevante y detallado que hizo Telma. Se señalaron 2 factores a tener en cuenta de esta inestabilidad que percibe Estados Unidos. Una son las organizaciones
criminales transnacionales, dentro de ellas los carteles de droga, algunos de ellos fantasiosos, como conversábamos en la nota anterior, y otros reales, financiados muchas veces por los propios servicios secretos norteamericanos, y esto no es algo que esté revelado por las investigaciones críticas de izquierda, sino que ya Hollywood ha hecho películas sobre esta. Una muy interesante que puedo recomendar es Barry Seal, protagonizada por nada más y nada menos que Tom Cruise, que no puede ser justamente caracterizado por un comunista en Estados Unidos, donde relata la historia de Barry Seal, un agente de la DEA que participaba en el financiamiento a través de la participación en los cárteles de droga de la contra nicaragüense. Es una película que la pueden encontrar en internet, donde dice todo esto perfectamente en los 80 en Estados Unidos. Pero el otro factor que me parece relevante destacar en el discurso de Horsley en esta conferencia sudamericana de defensa es la ambivalencia entre nombrar a China y nombrar al Partido Comunista Chino. O sea, se nombraba específicamente a dos tipos de organizaciones que no son organizaciones estatales y se las asimilaba como, digamos, como amenazas, que son las organizaciones criminales transnacionales y el Partido Comunista Chino. Esto, además de las obvias implicancias que tiene en términos políticos, también va de la mano de una doctrina de defensa norteamericana que pretende que las Fuerzas Armadas de los países de la región se asocien a ellos en combatir no a estados, sino bajo la lógica de la seguridad, a organizaciones no estatales. Y eso implica un giro muy determinante en materia de lo que es la doctrina de la defensa para un país y el tipo de objetivos sobre los cuales las Fuerzas Armadas de los países que se asocien con esta línea organizan su modo de intervención. Y los acerca más a la línea de los 70 de la guerra interna que a la defensa de la soberanía. Exacto. Y que esto se haga en un contexto de articulación regional, bueno, deja mucho que desear. Y qué lejos nos queda la propuesta que en su momento se hizo desde otra perspectiva regional, que era el Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR, donde sí se construía una doctrina regional, militar regional, donde la soberanía se protegía en términos coordinados entre las Fuerzas Armadas de la región sin la participación norteamericana, y donde, por ejemplo, se establecía la necesidad de tener una doctrina de defensa regional basada en la plena soberanía de los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? O sea que hay una alternativa posible, hay una discusión que dar, y hay que estar muy alerta sobre las implicancias de estas cuestiones. Y qué impresionante cómo dicen, en lo que leyó Telma, las palabras de Halsey, se dice Halsey, nuestras, nuestro, todo hablaba en términos de nuestra, ¿no? Atilia, ¿vos querías decir algo más? No, está bien, ¿no? Ya tenemos a nuestro amigo Narciso Izaconde ya en línea, que nos va a ampliar el panorama sobre la cuestión, cómo está ahora la situación en el Caribe, ¿verdad? Con la flota de los Estados Unidos dando un paseíto por ahí. Bueno, adelante, ya que lo presentaste, adelante con... Bueno, bienvenido Narciso, para que no los conoce.